Muy bien, estamos llegando prácticamente a la parte final del curso y quisiera compartir esta pequeña videocharla con ustedes para tener algunas consideraciones acerca de lo que es la gestión intercultural, pensando en lo que implica esta oportunidad en un mundo globalizado de poder tener una mayor interacción finalmente, sí, a través de redes sociales y la tecnología y lo que nos permite estar conociendo diferentes puntos de vista a través de aplicaciones como Netflix y tener esta cercanía a través de Instagram y de Facebook. Pero finalmente también estamos pensando en esta oportunidad de que ustedes puedan interactuar, vivir en otros países, tener la oportunidad de estar trabajando en empresas multiculturales, ¿no? En algún otro país probablemente. Entonces, me gustaría compartirles en principio una frase que nos comparte Peter Drucker, que menciona que lo que hacen los directivos es igual en todas partes. Cómo lo hacen se encuentra integrado en su tradición y en su cultura. Y eso se refiere a que finalmente en las diferentes escuelas, en cualquier parte del mundo, pues nos han enseñado acerca de la administración o de la planeación, nos enseñan cómo son los indicadores, las métricas, ¿sí? Seguimos mismos patrones. Hay pequeñas diferencias probablemente en cuestiones técnicas, pero los conceptos son prácticamente los mismos. Lo que va a cambiar verdaderamente es cómo se encuentra esto integrado en nuestro ámbito, en nuestro entorno. Sí, no es lo mismo probablemente la puntualidad que tenemos en nuestro país a cómo es contemplada la puntualidad en otros países. Probablemente aquí concedemos estos 10, 15 minutos de tolerancia antes de iniciar alguna sesión. Probablemente en otro país esto no será posible. ¿Sí? Aquí en nuestro país probablemente la comunicación es mucho más informal dentro de una reunión y se puede hablar acerca del clima y se puede hablar acerca del fútbol antes de meternos a situaciones de negocios, y habrá otros países en los que esto no sea posible. Por lo tanto, tenemos que entender que la dinámica en la que se viven en las organizaciones pues va motivando que tengamos un cierto comportamiento distinto que a veces no es tan fácil de asimilar cuando nos encontramos en interacción con alguien de otra cultura. Y quisiera compartirles que hay ciertos problemas, ¿no? Aquí, como lo menciona, retos a los que los directivos dicen enfrentarse cuando se encuentran en países diferentes al suyo. Y es muy interesante porque finalmente, como les mencionaba, sí hablan de que hay diferentes prácticas de negocio, probablemente en algunos detalles acerca de formatos, de procesos, o el detalle de que a veces entienden que las oficinas centrales se encuentran muy lejanas, ¿sí? O que hay diferencias en la legislación laboral, ¿sí? Todas las cuestiones de normativa, como lo podemos ver en el siguiente punto, las diferencias en contabilidad de impuestos. Pero lo más importante es lo que ellos mencionan que es más complejo, es el comportamiento individual distinto, ¿sí? La manera en cómo, a pesar de la relación con sus colaboradores, la reacción puede ser distinta de un país a otro, y lo que implican las diferencias culturales, ¿sí? Que esto es un tema que hemos estado analizando durante bastante tiempo y, y me parece que es muy importante que lo podamos entender con este grado, con este efecto de lo que implica una mejor comunicación, una mayor efectividad. Y además de esto, pues mencionarles que lo que ERC International encontró en un momento que hizo un estudio, los motivos de fracaso en las misiones internacionales, los elementos menores sí tienen que ver con las cuestiones de normativa o de competencia técnica, pero si nosotros vemos a que estos dos primeros elementos que hablan acerca de la incapacidad por la adaptación al entorno físico o cultural, pues tienen que ver realmente con el detalle de no poderse adaptar completamente a las características de una nueva cultura. Por lo tanto, si la persona que está en este país, sí, si uno de nosotros no se puede adaptar o algún miembro de nuestra familia no lo hace, entonces existe más probabilidad de que tengamos que regresar a nuestra cultura de origen. Porque, como hemos mencionado, aquí hay que entender esta parte que realmente nos debe de ayudar a sentirnos más tranquilos, ¿sí? O sea, debemos entender que independientemente de la nacionalidad, es decir, si hablamos de alemanes o de mexicanos o de brasileños o de estadounidenses, la conformación del ser humano en principio es la naturaleza humana. Por lo tanto, esto es algo universal y heredado. Es decir, todos nosotros tenemos hambre, sentimos sueño, sentimos frío, ¿sí? O sea, tenemos ciertas necesidades que atender. Entonces, el hecho de poder entender que todos padecemos esto y todos lo requerimos es un primer elemento que nos permite acercarnos, saber que podemos tener esa posibilidad de establecer una comunicación. Ahora, lo interesante es que en ese segundo elemento, cuando hablamos de la conformación del ser humano, hablamos de la cultura o de las culturas, ¿sí? Porque hablamos que es algo específico de un grupo.
Y un grupo cultural se refiere, como bien decimos ahora, a un tema de nacionalidad, pero se refiere a todo grupo cultural en el cual yo estoy interactuando, ¿sí? Es decir, el hecho de ser poblano y no veracruzano, ¿sí? La región en la que nos encontramos, o la religión que profesamos, o el equipo de fútbol que nosotros seguimos, o nuestro género, o la generación, o nuestro nivel socioeconómico, etcétera, ¿sí? Cada uno de estos grupos va dejando un aprendizaje en cada uno de nosotros. Y evidentemente sí tenemos que resaltar que está el tema de la personalidad como el último elemento en la conformación del ser humano, y hablamos que es algo específico de cada individuo, pero requiere ser deducido, ¿sí? Requiere de una mayor inversión de tiempo para poder realmente contemplar que es algo completamente mío. La gran mayoría de nuestras decisiones están establecidas o están permeadas por lo que implica nuestro entorno, ¿sí? La gente que está a nuestro alrededor, nuestra cultura, va determinando nuestro pensamiento y nuestro comportamiento y definitivamente nuestra toma de decisiones. Porque la cultura son, como dice esta definición, dice aquí, la cultura puede definirse como el total de los aspectos mentales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan una sociedad o un grupo social. Por lo tanto, todo lo que está a nuestro alrededor, ¿sí? Va a estar impactando en nuestra perspectiva de vida. Si nosotros analizamos la música que escuchamos, o los programas de televisión, o la poesía, ¿sí? O las características al caminar en nuestra ciudad, cómo nos comunicamos con las personas, los colores que nosotros podemos ver, la manera en cómo pedimos un favor, cómo podemos escuchar en esta conversaciones que podemos tener en la calle tan fácilmente una expresión como mande, disculpe, ¿sí? Que probablemente en países de habla hispana, en Latinoamérica, en España, les resultarían sorprendentes porque hablan acerca de una posición más pasiva del parte del mexicano. Entonces analicemos, por ejemplo, los programas como El Chavo del Ocho o como las novelas mexicanas o escuchemos la música que tenemos a través del mariachi, en fin, o sea, todo esto va permeando en esa forma de pensar. Cuando hablamos de la cultura, en una analogía del modelo del iceberg, podemos ver que hay ciertos elementos que son visibles, ¿sí? Si nosotros visitamos un país, por supuesto, vemos lo que es la arquitectura, podemos ver la comida, vemos el arte, escuchamos el idioma, podemos escuchar la música, ¿sí? O sea, entramos a alguna empresa y vemos el organigrama, por lo tanto, la estructura organizacional, ¿sí? Es tangible, es visible. Sin embargo, esto que es visible solamente es una señal para conceptos de pensamiento y comportamiento no visible. Yo tendría que profundizar en la cultura para poder entender que el liderazgo se da de una manera distinta, ¿sí? Ya no es jerárquico, a lo mejor es un liderazgo informal, la comunicación que se da dentro de una organización puede ser totalmente diferente a lo que yo estoy acostumbrado, o la formación de confianza, o el propio comportamiento. Porque los niveles de la cultura, en este modelo nuevamente del iceberg, como mencionaba, lo visible, ¿sí? Lo tangible son esos artefactos que es solamente una parte, ¿sí? Sin embargo, necesitaríamos tener una mayor inmersión para poder entender lo que son estos valores y creencias relacionados con estos artefactos, ¿sí? Con lo que es visible. Y requeriríamos aún una mayor profundización para entender esta suposición subyacente de lo que son esos valores y creencias. Permítanme ejemplificarlo a través de lo que sería la visita de un extranjero a nuestro país, ¿sí? Por primera vez viene este extranjero a nuestro país y se le ocurre llegar precisamente durante la celebración del Día de Muertos. Por supuesto, él va a estar viendo todos estos artefactos, todo lo visible, las flores, la comida, los diferentes colores, la manera en cómo se adornan las calles, etcétera, ¿sí? Y esto lo llevará a pensar mil cosas, ¿sí? Podrá emitir juicios de valor como los mexicanos están locos o cómo se les ocurre estar pensando en la muerte, ¿sí? Sin embargo, tendría que pasar ese tiempo para poder entender nuestros valores y creencias, ¿sí? Es decir, ¿de dónde nace esto? ¿Por qué nosotros tenemos esta necesidad de poder expresar esta melancolía, de poder estar en esta cercanía? Y requerirá muchísimo más tiempo para poder entender todo lo que está realmente dentro de este concepto, ¿sí? Es decir, este anhelo, esta melancolía, como mencionaba, del mexicano, de poder acercarse a las personas que ya no están con nosotros. Esta situación, esta que es para todos los mexicanos muy fuerte, ¿no? Entonces, este ejemplo es muy bello porque nos permite entender claramente lo que requeriría que nosotros tengamos que hacer también en esta interacción con otras culturas, en situaciones que nos parezcan aún raras, complejas, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primeramente con respeto y curiosidad, acercarnos, ¿sí? Escuchar, platicar,
ser curiosos y hacer las preguntas para entender un poco más acerca del comportamiento de las personas de esta cultura. Porque cuando nosotros estamos concentrados en nuestra única perspectiva, ¿sí? Que es el etnocentrismo se refiere a que nosotros vemos la realidad a través de los propios parámetros de nuestra cultura. Analizamos el mundo a partir de lo que nosotros creemos que es normal, que es obvio, porque cuando no es así, cuando lo que es diferente a nuestra cultura es anormal y malo, entonces estamos emitiendo juicios de valor. Y en esos juicios de valor lo que vamos a provocar es una distancia con las personas que se encuentran enfrente de nosotros. Si nosotros podemos romper ese estereotipo, ese paradigma de lo que implica pensar que solo lo mío es lo adecuado, lo normal o lo obvio, entonces es cuando yo puedo crecer, cuando yo puedo generar un aprendizaje que va a permitir una mejor interacción y una mayor riqueza para nosotros mismos. Y es un momento en el que nosotros dejamos de ser mexicanos 100% para realmente poder interactuar de una manera distinta, enriquecedora, fortaleciendo lazos. Entonces, me gustaría decirles que las características de una cultura es que es compartida, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que, por ejemplo, tenemos ciertos elementos o características propias, y cuando una persona sale de estas características, pues es cuando el entorno, ¿sí? El grupo cultural va a estar determinando, saliste de esos parámetros. ¿Sí? Voy a dar ese ejemplo. Las personas en nuestro país que deciden no comer picante, que es algo que nosotros esperamos porque es algo normal y obvio, ¿no? Somos mexicanos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que las personas que están dentro de este grupo cultural, los mexicanos, a la persona que ha decidido no comer este picante, le van a estar haciendo expresiones durante toda su vida de ¿y ahora por qué? ¿Que no eres mexicano? ¡Ay, qué collón, qué llorón! ¿Sí? Entonces, podemos ver que otra de las características es que es confirmada por otros miembros, porque finalmente son parámetros que están impactando en nuestro comportamiento, en nuestro pensamiento, y que definitivamente van a influir en nuestra toma de decisiones. Yo los invito a que podamos nosotros entender que la cultura puede ser una fuente de conflicto más que de sinergia, en palabras de Geert Hofstede, y para poder eliminar esto, necesitamos hacer esta reflexión y este camino primeramente sobre nuestra propia cultura. Entender cuáles son las características propias nos ayudaría primeramente a reconocer aquellas características o elementos que son buenos, que nos permiten un mayor desarrollo, y fortalecer esas características, sí. Pero también el poder entender que hay ciertos parámetros de conducta, de comportamiento, de pensamiento, que podemos nosotros modificar de tal forma que podamos tener una comunicación mucho más efectiva, que nos permita resolver conflictos de una manera distinta y de igual manera que nos permita tener un crecimiento, ¿sí? Dejar de ser mexicanos al 100% y adaptar las características de otras culturas que puedan ser de beneficio, porque esto nos permitirá entonces seguir creciendo como cultura, como nación y obviamente tener un impacto también hacia las próximas generaciones. Entonces con esto me gustaría cerrar esta pequeña charla y agradecerles por todo ese tiempo y ese trabajo que hemos estado realizando durante todo ese tiempo. Muy bien, pues les mando un saludo y estaremos en contacto.